Disección aórtica. Aquí tenemos un preparado de una persona que ha fallecido por aneurisma disecante de aorta. Esta es la pared de la aorta. En realidad esto debería ser como aquí, pero como ustedes están viendo, se ha separado la pared de la aorta en dos partes. Una que sería el endotelium más una partecita de muscular lisa y la otra parte que es la muscular lisa más la serosa. Bien, entonces aquí se ha formado la luz falsa con el trombo y aquí lo que era la luz verdadera, ¿no es cierto? Pero esto ya es de un cadáver, entonces por eso es que se ve así necrosado, cianótico, totalmente muerto, pared que se ha desprendido y estaba alojando al trombo. La disección aórtica o el aneurisma disecante es una situación aguda que pone en peligro la vida. La aorta es tan complaciente que puede llegar a aguantar este trombo de la pared durante horas, hasta capaz días, ¿bien? Pero sí o sí, si no lo solucionamos, va a llegar un punto en el cual eso se va a romper. ¿Bien? Se va a romper y chao. Una aorta rota no nos sirve de nada al paciente. Después de que se ha roto el aneurisma disecante, nos quedan horas para que el paciente falle. ¿Qué más? La disección aórtica, etiología y patogénesis. La disección aórtica se produce por trastornos que debilitan o causan cambios degenerativos en la capa elástica y además en el músculo liso de la aorta. Es más frecuente en varones de 40 a 60. Bien, los aneurismas disecantes, esos que parten la pared de la aorta, ocurren más que nada en pacientes de 30 a 60 años y es algo agudo. Bien, la mayoría de estos pacientes te dicen, lo único que tenía es hipertensión y desde hoy en la mañana amaneció con un dolor abdominal que no es apendicitis, no es colecistitis, no es una gastroenteritis, todo ha salido negativo, entonces, bueno, hipertenso, tabaquista, sedentario, comienzas a sospechar, le haces una tomografía con contraste endovenoso y pueden encontrar lo que hemos visto en nuestra tomografía. Bien, prevalentemente en varones. Bien, varones. Sobre todo aquellos que han tenido antecedentes de que se tienen, qué sé yo, mi papá tenía disección aórtica, mi tío tenía, mi abuelo tenía, mi hermano ha fallecido con disección aórtica, entonces en esos sí o sí no lo podemos mandar a la casa sin hacerle una tomografía con contraste endovenoso. Vean, a pesar de que está consciente, orientado, lúcido, caminando, queriendo saltar, digamos, pero con dolor abdominal así que más te sale negativo, entonces, bueno, hay que sospecharlo. ¿Bien? Principalmente dos factores de riesgo de disponer a la disección aórtica. ¿Cuáles son estos? La hipertensión y la degeneración de la túnica media. Les había dicho, todo aquel paciente hipertenso con hipercolesterolemia va a tener aterosclerosis. Entonces, encima de que esa aorta es aterosclerótica, tiene degenerada la pared. A eso se agrega la hipertensión. Y a eso generalmente se agrega también el tabaquismo, que ya les he dicho, el tabaquismo también degenera la túnica media, la túnica interna de la aorta. Entonces, todo eso es una bomba para la aorta y comienza a generarse la disección, generalmente entre los 40 hasta 60 años, y mucho más en personas más mayores. Más tiempo de aterosclerosis, más tiempo de diabetes, más tiempo de tabaco. Además, otros factores que predisponen la disección son los defectos congénitos, como la coartación aórtica. Bien, estos pacientes que tienen coartación aórtica, que básicamente es que la aorta, ahí tenemos aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente, ¿cierto? Entonces, que tienen algún estrechamiento de la aorta. Estos pueden desarrollar aneurismas aórticos disecantes. ¿Por qué?
porque se va a necesitar mucha mayor presión para hacer pasar la sangre por un espacio más chiquito, entonces la presión aquí va a aumentar. Y eso puede dañar la pared del vaso y llegar a producir los aneurismas disecantes. ¿Bien? Pero lo más común es la aterosclerosis, tabaquismo severo, las dislipemias. ¿Qué más? Seguimos hablando de disección aórtica. Existen dos tipos, el tipo A y el tipo B. Se van a dividir en A y B dependiendo dónde esté la disección. Bien, las lesiones proximales más frecuentes y potencialmente más graves se van a afectar a la aorta ascendente. O sea, todo aquello que comprometa a la aorta ascendente se va a llamar disección de tipo A. Ya sea que solo sea en la ascendente o que vaya hasta más allá. Todo aquel disecante que compromete la aorta ascendente va a ser de tipo A. ¿Por qué les han nombrado a estas de tipo A? Porque son las más graves. ¿Por qué? Porque si va a comprometer a la aorta descendente, quiere decir que desde el inicio de la aorta va a estar comprometido el flujo, va a haber menor presión. Bien, porque la sangre ya no solo está en el vaso sanguíneo, sino está también en la pared. Entonces ya no va a llegar la misma cantidad de sangre por el lumen al cerebro. El cerebro va a tener una baja de presión, digamos, menos sangre oxigenada. Por eso es que es tan grave los de tipo A. Y aparte porque también están cerca de la válvula aórtica. Y si la disección que está en la parte ascendente llega hasta la válvula aórtica, prácticamente va a desgarrar al mismo. Entonces, por donde lo veamos, los aneurismas de tipo A que comprometen la parte ascendente de la aorta son los más graves. ¿Bien? Los aneurismas de tipo B van a ser aquellos que comprometen solamente a la aorta descendente. ¿Bien? Los que está después de la arteria subclavia. Sale la arteria subclavia sanita y a partir de ahí aparecen los aneurismas de tipo B, que son menos graves. ¿Por qué? Porque aquí el flujo, el compromiso sanguíneo está con la válvula aórtica, está ahí, el flujo hacia el cerebro está normal, ¿no es cierto? Solamente está comprometido el flujo de del tórax, como del abdomen y de las extremidades inferiores. Eso nos puede dar un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Porque si esto se rompe, igual es muy grave. Entonces, aneurismas de tipo A, aorta ascendente. Aneurismas de tipo B, aorta descendente. ¿Qué más? Otra forma de clasificar las disecciones aórticas es con base en el tiempo de inicio. Pueden clasificarse como agudas o crónicas. Esta clasificación a mí no me convence mucho porque cuando tienes un aneurisma disecante de aorta es una patología aguda, ¿bien? Que generalmente o la solucionas, le pones una endoprótesis, le haces cirugía exitosa o finalmente se muere en el proceso agudo. No llegan a ser crónicas, bien, la mayoría. Aquí dice las disecciones crónicas se definen como la persistencia del colgajo o la luz falsa por más de 2 semanas, pero la verdad yo nunca he visto eso. Si ya tienes el aneurisma disecado, el paciente sí o sí debe estar internado. ¿Bien? Porque cualquier momento se va a romper ese aneurisma y el paciente se va a morir caminando en la calle. Aunque la longitud de la disección varía, es posible que se afecte la aorta abdominal con progresión a las arterias renales, ilíacas y femorales. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? ¿Qué esperaríamos que tenga un paciente con disección aórtica?
El síntoma principal del aneurisma disecante es el dolor. Pero si ustedes se darán cuenta, ¿cuándo va a tener dolor el paciente que tiene disección de aorta? Cuando esté grave, cuando esté a punto de romperse el aneurisma disecado, ahí es donde va a sentir dolor. Entonces, prácticamente llegamos tarde, ¿bien? Es muy difícil, por no decir imposible, diagnosticar aneurismas disecados antes, a menos que muchas veces nos ha pasado de que, digamos, el paciente tenía que hacerse una cirugía, no sé, colon. Entonces le han pedido una tomografía para la cirugía de colon, le hacen la tomografía y encuentran el aneurisma. Entonces, en ese caso, bueno, si se lo encuentra antes y se le hace el tratamiento anticipado. Pero generalmente vienen los pacientes cuando ya tienen dolor abdominal, así un dolor que es intenso, o si no, dolor de pecho, si es un aneurisma torácico. Entonces, el dolor de pecho, lo primero que uno sospecha, lo más grave que podría uno pensar del dolor de pecho es un infarto. Entonces, le realiza un electrocardiograma normal. Le pides enzimas normales. Bueno, hay que hacer una tomografía con endovenoso que nos va a descartar los aneurismas. Con mayor razón, si son varones entre 40 y 60 años, tabaquistas, sedentarios, sobrepeso, dislipémico, aterosclerótico, ¿no es cierto? Entonces a estos pacientes sí o sí hay que sospechar en aneurisma y pedirles la tomografía. En las etapas iniciales, la presión arterial muestra un aumento moderado por el dolor. Más tarde, la presión arterial se vuelve inmensurable en uno o ambos brazos, dependiendo dónde esté el aneurisma. Si, por ejemplo, yo tengo aquí a mi pacientito, su cabeza, su cuello, sus bracitos, su tórax, y tengo a su aorta ascendente, callado y descendente. Si digamos yo voy a tener el aneurisma en la parte descendente nada más, pueda que me comprometa el flujo de un solo brazo y que el flujo esté normal hacia el cerebro y al otro miembro. Entonces, en este caso puedo experimentar una alteración de la presión del brazo izquierdo con el brazo derecho. Aquí, digamos, va a tener una presión de 150 a 100 y aquí va a tener una presión de 120, 70. Entonces, una alteración así de la presión en ambos brazos, casi con seguridad que el paciente tiene un aneurisma. No existe otra cosa que pueda causar tanta diferencia de presión en un paciente con dolor de pecho. Un infarto no te va a causar eso. O va a estar los dos brazos elevados o los dos brazos con hipotensión, pero no una diferencia de presión tal que sin duda es por un aneurisma. ¿Bien? En cambio, si el aneurisma es desde la aorta ascendente, el aneurisma disecante es desde la aorta ascendente hasta la descendente, o sea, de tipo A, va a estar alterada la presión del brazo izquierdo como la presión del brazo derecho. Las dos o elevadas o bajas, junto con dolor de pecho. Bien. ¿Qué me puede hacer sospechar aquí? Que tenga una insuficiencia valvular aórtica. Le voy a escuchar un soplo y le voy a decir, señor, ¿usted tenía algún problema de la válvula? No, tengo una ecografía del corazón que decía que mi corazón estaba bien. Ah, bueno, entonces con mayor razón puedo sospechar de un aneurisma disecante de tipo A. Bien, entonces la presión puede, en un aneurisma disecante puede estar o muy elevada o muy baja o ser diferente incluso en ambos brazos. Bien, depende dónde se esté efectuando el aneurisma. Toda la clínica va a depender de a qué nivel tengamos el aneurisma. Bien. Diagnóstico y tratamiento. Que no se les olvide, cada vez que sospechen de una disección de aneurisma aórtico, tomografía con contraste
a ver si les consigo una tomografía normal, van a ver que no se ve igual, no puedes diferenciar luz verdadera de luz falsa, aorta ascendente, descendente, es mucho más difícil. En cambio, con una tomografía con contraste endovenoso, con seguridad que lo vas a ver al aneurisma. Si está, lo vas a ver. Entonces, a partir de eso ya se le puede hacer el tratamiento. Con eso confirmamos el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a sospechar? En base al interrogatorio, principalmente. Bien, el interrogatorio va a ser fundamental en este paciente. Hay que preguntar, ¿antecedentes de aneurismas en la familia? Sí. Bueno, sí o sí su tomografía con contraste endovenoso. Si ha tenido cambios de la presión en ambos brazos, sí o sí la tomografía con contraste endovenoso. Bien, entonces ante cualquier sospecha de un aneurisma, hay que pedirle su tomografía con contraste endovenoso. Se puede ver el aneurisma disecante en la angiografía aórtica, sí se puede ver, pero no les pedimos angiografía a todos. Lo primero es tomografía con contraste endovenoso. Que si podemos pedir una resonancia con reconstrucción en 3D, sí podemos pedir, pero es más cara, de acceso más difícil, y nos va a servir para cuando queramos medir todas las dimensiones del aneurisma, saber a qué nivel todo. Pero para confirmar el diagnóstico, que nunca se les olvide, es una tomografía torácica y abdominal con contraste endovenoso. Bien, para que puedan ver así como les he mostrado. ¿Cuál es el tratamiento del aneurisma disecante? Es principalmente quirúrgico, bien, pero eso no significa que todo paciente que vaya a la cirugía vaya a estar bien. Como ya les he dicho, la pared de la aorta está demasiado debilitada. Va a encontrar el cirujano el aneurisma, va a tratar de hacer un punto para poner la malla y se va a romper. Un punto y se va a romper. Entonces, esa pared de la aorta es demasiado delicada. Existen algunos casos con éxito, pero es muy complicada. Es una cirugía muy complicada con alto riesgo de vida. Siempre que hemos entrado a operar un paciente con aneurisma disecante, les hemos dicho a la familia que tiene muchas chances de fallecer. Bien, pero ¿por qué ingresan? ¿Por qué? Porque si le dejamos así con su aneurisma disecante, entonces también tiene mucho riesgo de morirse. Entonces, bueno, a no hacer nada, lo ingresamos para quirófano. Como la disección aórtica es una urgencia que pone en riesgo la vida porque compromete a la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo, se inicia la estabilización médica. O sea, tú sospechas que tiene el aneurisma. Le haces su tomografía, lo confirmas. No le vas a poder operar tú. Le llamas al cirujano cardiovascular, llamas a los cardiólogos, llamas a, no sé, al hemodinamista y les presentas al paciente, les mandas la tomografía y mientras llegan, porque ellos no van a llegar en cuestión de 5 minutos, van a tardar, no sé, una hora, dependiendo del centro donde estén. Entonces, hasta eso lo que hay que hacer es controlar la presión. Un paciente con diagnóstico confirmado de aneurisma disecante no puede estar hipertenso. Tiene que tener una presión sistólica de 100 más o menos. Si puedes lograr que el paciente esté consciente, orientado, lúcido, con 100 de presión sistólica, está bien. Entonces hay que tratar de bajar la presión. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene aumento de presión, ese aneurisma se va a romper más rápido. ¿No es cierto? Entonces nuestra manera de ayudarle hasta que llegue el endoprótesis o hasta que llegue el cirujano para la cirugía va a ser tratar de mantener la presión un poco baja. ¿Qué tan baja? Cuánto lo tolere el paciente. Si con 170 el paciente va a estar como que mareado y a punto de perder el conocimiento, bueno, hasta 110 le dejas subir y así vas probando mientras el paciente esté lúcido, ¿no es cierto? ¿Cómo disminuir la presión arterial? También con analgésicos.
Dos factores importantes que participan en la extensión de la disección son la presión arterial de la pendiente de la onda de pulso. Bien, la onda de pulso va a depender de la frecuencia cardíaca del paciente. Y para bajar la frecuencia cardíaca podemos usar beta bloqueantes como el carvedilol y otras medicaciones que nos ayudan a bajar la frecuencia cardíaca. Bien. Entonces, el tratamiento médico, que no va a curar la aneurisma, pero nos va a ayudar a que nos va a dar más tiempo, digamos, se enfoca en el control de la hipertensión de fármacos que reducen la fuerza de expulsión sanguínea del corazón. El tratamiento quirúrgico consiste en la resección del segmento afectado y reemplazo de este segmento con un injerto protésico, básicamente una malla. Pero como les digo, el hecho que el paciente se opere no significa que el paciente se va a curar. Empezando al quirófano, nosotros como médicos debemos decirle a la familia riesgo de muerte intraquirófano, pero es igual de alto estando fuera de quirófano. Entonces, como médicos, a veces tomamos la decisión de que, bueno, al menos intentemos con la cirugía y si no anda, pues no anda. Es muy triste y aparte, como les digo, es un tratamiento como que muy de emergencia. Bien. ¿Cómo uno se puede dar cuenta o puede percibir que el aneurisma se rompió? O sea, el paciente tiene disecante, aneurisma disecante, pero está estable. El paciente te dice, sí, siente un poquito de dolor, pero nada más. Está consciente, orientado, lúcido, todo. Entonces tenemos ahí a nuestro paciente en la camilla, internado, obviamente. Después de que le hemos hecho el diagnóstico, no se puede ir a su casa así se sienta bien, porque nosotros sabemos que es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos al paciente con el aneurisma disecante en la aorta infrarrenal. Y al peritoneo, vamos a ver que el paciente va a tener mucho dolor, va a aumentar el dolor. Si le dolía, va a aumentar mucho más a pesar de los analgésicos. Bien, ¿por qué? Porque la sangre produce una irritación peritoneal que va a hacer que el paciente le duela como si estuviera teniendo una peritonitis. Bien, eso uno. Otro, vamos a comenzar a ver un color azulado, tanto en el abdomen como en las extremidades inferiores. Un tono azul de la piel. Además de eso, conforme transcurre a ver extremidades de los pulsos. ¿Bien? Los pulsos tibial anterior, tibial posterior, pulso pedio van a estar apenitas. Y vamos a ver también cianosis distal. Los dedos se van a comenzar a volver azules. Bien, pero todo eso va a ocurrir en nuestro delante, en nuestra cara prácticamente. Bien, aparte de eso podemos experimentar una baja súbita de la presión. Si digamos el paciente con toda esta medicación que le estábamos poniendo tenía 170 de presión, vamos a hacer un nuevo control y el siguiente control va a ser de 60-30 y el paciente perdió el conocimiento. Eso significa que el aneurisma se ha roto y que la sangre que estaba manteniendo la presión arterial en el paciente como células de corta, entonces experimenta una baja de presión, hemorragia, ¿no es cierto? Entonces el paciente ahí básicamente está a menos de una hora de la muerte, cuando ya se ha roto el aneurisma. Bien, todas esas cosas nos pueden dar cuenta que el aneurisma se rompió, o sea, no solo estaba disecado, sino que terminó rompiéndose la pared y toda la sangre de la aorta saliendo hacia el exterior.